Esta elección presidencial será definitiva para el futuro ambiental de Colombia. El sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño tomará decisiones trascendentales para la vida de los colombianos. El manejo de residuos, la contaminación del aire, el aseguramiento del acceso al agua y la protección de los bosques son algunos de los temas sobre los que el próximo gobierno jugará un papel principal. Por eso esta semana 13 organizaciones ambientales formaron una alianza para incidir en ese resultado y lograr que el nuevo presidente se comprometa con una agenda hacia la sostenibilidad. Abro comillas, nos encontramos ante la oportunidad perfecta para replantear nuestro modelo de desarrollo por uno basado en sistemas financieros y políticos que reconozcan la importancia de mantener la base de recursos naturales que sustentan la economía y el bienestar de la población, cierro comillas, afirmaron en un comunicado conjunto. Este es el tema de hoy en Semana Sostenible en Vivo y para analizarlo nos acompañan María Alejandra Riaño, coordinadora de política pública en The Nature Conservancy, Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, Angélica Beltrán, consultora ambiental para la Asociación Ambiente y Sociedad, e Isabel Cabellier, codirectora de Transforma. Pregunta: ¿qué debe hacer el próximo gobierno para implementar un modelo de desarrollo sostenible? Buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy vamos a hablar, como está en la introducción, de Colombia Vota Sostenible, una iniciativa bastante ambiciosa de ya 14 organizaciones ambientales y no tan ambientales. No todas son totalmente ambientales, lo cual habla también un poco bien de la sostenibilidad de la misma. Estuvimos esta semana en el lanzamiento y parte de lo que nos preguntamos desde Semana Sostenible es cómo va a informar esto a los electores. Por eso tenemos aquí a estas 4 expertas. Hoy también quedamos mal en equilibrio de género, pero por lo menos sí, por todos los que ha habido de solo hombres, no está mal tener un par de solo mujeres. Vamos a empezar con María Alejandra Riaño para que nos cuente un poco cómo surgió esta iniciativa y quiénes la forman. Bueno, Carolina, muchas gracias por este espacio. Para nosotros como organizaciones es muy importante poder contarle a la gente por qué surgió esta iniciativa y quiénes somos. Como menciona, somos 14 organizaciones, se sumó una precisamente el día del evento. Las voy a enumerar brevemente para que todos conozcan quiénes somos. Está WWF, está The Nature Conservancy, el Fondo Acción, Transforma, WCS, De Justicia, la Fundación Natura, Greenpeace, OPEPA, Avaz, GAI Amazonas, Ambiente y Sociedad, Conservación Internacional y SECODES. Esta es una iniciativa que la coalición de organizaciones decidió poner en curso porque vimos la necesidad de incorporar la variable ambiental dentro de la agenda pública, dentro de la agenda de política de discusión de las propuestas programáticas de los candidatos a la presidencia. Vimos que el tema ambiental está un poco ausente en la mayoría de las propuestas de campaña y consideramos importante como organizaciones ambientales y no ambientales de la sociedad civil hacer un llamado a la acción, hacer un llamado para incorporar la variable ambiental en las discusiones y que sea parte de los programas de gobierno de quien vaya a ser nuestro próximo presidente. Silvia, mencionaron en el evento de esta semana y lo que hemos visto nosotros en el análisis de las plataformas de los candidatos es que sí hay mucho lenguaje ambiental. ¿Cuál es la preocupación que tienen las organizaciones? Todas las campañas lo han mencionado, hasta las que menos sospechábamos. Vargas Lleras, que no es el más ambientalista, salió con su programa ambiental. A pesar de que está el lenguaje, ¿cuál es la preocupación? Pues realmente la preocupación va en 2 líneas. La primera, la preocupación de que el discurso ambiental o el lenguaje ambiental o los argumentos realmente ambientales o sostenibles, digámoslo, que incorporando también temas sociales, económicos y ambientales, esté muy ligado como a la emoción, pero no a la compilación y a la utilización de datos, estadísticas, trabajo de campo, conocimiento de causa. Entonces eso es lo que busca la coalición, proveerle tanto a los votantes como a las campañas, datos de primera mano, datos compilados, una síntesis de temas, una priorización de temas que le permita entonces a la gente tomar una decisión más informada en temas de sostenibilidad. Y la otra preocupación efectivamente es que
pues el tema de sostenibilidad brilla por su ausencia, no solamente porque son discursos bastante vagos que no vimos desde el inicio de las postulaciones, solamente en contados casos, sino que se han ido suavizando posiciones. Son posiciones obviamente que no son tan populares y los candidatos han venido fluctuando hacia un interés cada vez mayor por temas ambientales, de conservación, de posturas no tan radicales frente a riesgos ambientales, y nosotros queremos entonces también pues tratar de impactar e incidir e invitar a los candidatos a que tomen en serio estas propuestas y que sean coherentes frente a lo que proponen, lo que dicen hoy y la manera como lo van a implementar, que también es un reto. Entonces puedes tener un discurso fantástico, pero la manera como lo vas a llevar a cabo pues tiene otras complejidades. Angélica, ¿y qué están haciendo? ¿Cuáles son las acciones que han hecho hasta ahora y qué viene? Bueno, pues una parte muy importante ha sido precisamente esta, la incidencia, el salir en medios, el buscar el cómo llegamos a la opinión. Lo hemos hecho mediante la campaña y tenemos el hashtag Colombia Voto Sostenible, que es como una parte importante para nuestra campaña. Para y que es nuestro hashtag de hoy, no solo porque nos parece buena la iniciativa, sino porque es una buena forma de darle seguimiento. Efectivamente, tenemos también estos foros como el que tú mencionabas, en donde no solamente se lanza la idea, sino que también nos servía para hacer una discusión interna, que también nos sirve para retroalimentarnos y estar muy pendientes, medir el pulso de qué es lo que la gente está diciendo, qué es lo que a la gente le interesa y cómo podemos hacer llegar esto. ¿Qué viene? Mucho de esto, mucho de hacernos llegar, hacernos públicos, mostrar qué es lo que está pasando, para que la gente tenga diferentes fuentes, tenga ese interés que se hace sentir y que se hace sentir precisamente en el que ahora el discurso está ahí, tengan hacia dónde buscar una fuente. Isabel, hay 5 temas que ustedes han priorizado que le sugieren tanto a las campañas como a los electores que prioricen en, digamos, definir la sostenibilidad de una u otra campaña. ¿Cuáles son y por qué esos? Bueno, son los siguientes. El primero que todo, Caro, gracias por la invitación. Ay, me encanta. Qué dicha estar aquí con todas estas fantásticas mujeres. Son 5 temas que debemos decir nos costó mucho trabajo encontrar solo 5 o priorizar 5 porque realmente son muchos más. Pero hicimos un ejercicio de sentarnos a la mesa todos juntos y destilar cuáles eran los temas que nos permitían funcionar como sombrilla. Cuando uno piensa en sostenibilidad en sus 3 dimensiones, como Silvia bien decía, en términos ambientales, sociales y económicos, pues en realidad está hablando de toda la agenda del desarrollo. Por eso empezamos por un tema que es los nuevos modelos de desarrollo o el modelo de desarrollo que queremos para Colombia, cuyas decisiones en este periodo de gobierno tendrán impactos no solamente en los próximos 4 años, sino para las próximas décadas. Y este es el tema, digamos, que engloba todo el pensamiento de cómo incorporar la sostenibilidad en el modelo de desarrollo. Los otros 4 temas son temas que también permiten esa interseccionalidad. Uno es el ordenamiento territorial, otro es el cambio climático, otro es la deforestación y finalmente el tema de agua. En cada uno de esos 5 temas nos dimos a la tarea de reunir el conocimiento que, como bien decía Silvia, nuestras organizaciones y otros han producido y publicar 5 infografías que contienen el diagnóstico de la situación actual en Colombia, unas recomendaciones muy puntuales de política pública y una hoja de ruta que contiene tanto qué deberíamos ver en el próximo gobierno como la visión al 2030. Esta es una herramienta que debe servir para 2 propósitos. Por un lado, debe servirle como insumo a las campañas para tener ideas de, si no sabe qué hacer, mire, aquí está lo que usted podría masticado hacer y le sirve y es lo que nos llevaría en una senda de desarrollo sostenible como la que todos los colombianos esperamos. Por otro lado, el segundo propósito es informar a la ciudadanía, porque justamente el propósito de esta campaña es que la sostenibilidad se convierta en uno de los elementos clave para votar. Que nosotros como ciudadanos elijamos no solamente en función de un tema, que es el que llevamos martillando décadas, sino que realmente pasemos la página y pensemos en nuestro desarrollo de manera completa. Y lo otro que vamos a hacer, Caro, con eso termino, es que vamos a estar publicando en los próximos días un semáforo, donde con base en esas infografías y lo que hemos visto que los candidatos han publicado,
¿Qué tal va? ¿Cómo va el termómetro de cada una de las campañas respecto de lo que debería estar pasando a nivel de sostenibilidad en el país? Y eso, Silvia, ¿se construye con base en las propuestas publicadas o se combina con debates? ¿Cómo están haciendo ese monitoreo de las campañas? Sí, pues basamos nuestra línea de base en este análisis, entonces en lo que nosotros pensamos o quisiéramos que fuera un país cada vez más sostenible basado en nuestra riqueza y nuestro potencial. Y sobre eso entonces miramos las propuestas, en algunos casos ni siquiera han publicado propuestas ambientales, que es una pena, pero esperamos que eso también los presione a que tienen que publicar propuestas buenas, reales y sensatas. Entonces estamos con las propuestas generales que están publicadas, también una evaluación un poco de las reuniones que ya hemos tenido con los jefes programáticos sobre la explicación más allá de lo que vemos publicado en internet, qué es lo que piensan, cómo lo ven, cómo lo están también desmenuzando y llevando a cabo, porque es un proceso y lo entendemos así. Y también un poco nos hemos sentado como a analizar los debates y analizar lo que vienen diciendo, las propuestas que vienen definiendo desde el inicio, cómo las han venido aflojando y cómo no. Aceptando también que hay una evolución. Claro, y dando pues el beneficio de la duda, digamos que también creemos que es una transición que estamos construyendo todos, que no tenemos la verdad absoluta, que lo que queremos es posicionar este tema, invitar sobre todo a los ciudadanos a informarse cada vez más, a ser parte de los debates, a tener más datos, a poderse involucrar en esta necesidad de posicionar el tema sostenible como una prioridad, más que como a generar un juicio. Obviamente la gente necesita guía, entonces pues vamos a estar evaluando y vamos a estar emitiendo juicios. Y para eso es el semáforo. Para eso es el semáforo y pues para eso nos reunimos 14, para decir como, bueno, llevamos años de trabajo en estos temas, pues tratemos de hacer lo mejor posible y tener una línea de base básica para que a partir de ahí podamos evaluar lo que está pasando. A mí siempre me preocupa en época electoral que entonces los que nos preocupan los temas ambientales o sociales, revisemos una o dos propuestas, política social, medio ambiente. Y no nos tomamos el tiempo de revisar a veces la de infraestructura, la de agricultura, que son en las que realmente se planea el desarrollo. ¿Cómo han mirado ustedes esas otras propuestas? O sea, ¿se metieron a revisar todo? Bueno, Alejandra. Sí, precisamente yo creo que este es uno de los propósitos principales de esta iniciativa y es dejar de pensar que el tema ambiental es un componente aislado. Debemos pensar en términos de desarrollo sostenible y que, como bien decía Silvia, esto incluye las esferas ambientales, económicas y sociales, y es en los otros sectores en donde tenemos que lograr incidir de una manera más efectiva, porque es que es allí en donde se toman decisiones determinantes para la sostenibilidad. Entonces, como respuesta a tu pregunta, sí, efectivamente hemos revisado los componentes de agricultura, de infraestructura, de agua, de política, bueno, en general los diferentes programas que han presentado los candidatos para ver cómo desde allí logramos incidir y logramos incorporar la variable de sostenibilidad y los componentes ambientales que necesitamos. Angélica, o sea, el primer planteamiento, que es el de modelo de desarrollo, y esta pregunta tal vez les voy a hacer una ronda a todas, es muy ambicioso porque es cuestionar todo el modelo de desarrollo. Cuestionarlo es cuestionar casi que la manera en la que estamos viviendo. No es cuestionar solo decisiones del Estado, por ejemplo, sino también de la ciudadanía. ¿Qué tanto ven que haya una posibilidad en las plataformas de los candidatos de que realmente se cuestione el modelo de desarrollo? Pues creo que ese es uno de los puntos en los que más se nota precisamente esa apertura real o ese interés real de todo el tema de la sostenibilidad. Indudablemente hay unas propuestas que se ven bastante cerradas, bastante conservadoras en su línea, en tanto que hay otras que se abren un poco más, que empiezan a mirar ciertas variaciones, por ejemplo, en la matriz energética, en cómo lo ven hacia un futuro. Es una posibilidad que existe, pero ahí es una de las partes del semáforo. Mirar realmente qué tan abierta está cada una de esas posiciones. ¿Cómo se equilibra eso con qué tan realistas son? Porque uno entonces puede ser muy abierto, pero entonces imposible de financiar. Sí, exactamente. Bueno, justamente esa es una de las cosas que hemos tenido en cuenta para el análisis, y eso usted puede estarnos pintando el futuro perfecto, pero ser totalmente irreal y no tener una propuesta concisa y concreta de cómo eso va a ocurrir. Y eso, digamos, una propuesta que luce perfecta en la narrativa, pero que luce totalmente desprovista de un plan,
también no saca termómetro en verde, saca termómetro anaranjadito, porque ¿cómo le vamos a decir que está perfecto algo que no es realista? Pero a tu pregunta, Caro, yo creo que uno de los principales propósitos de esta iniciativa es que cambiar el modelo de desarrollo empieza porque como ciudadanos nos concierna el asunto y lo convirtamos en un asunto tan importante que es una de las razones principales por las cuales elegimos o no a nuestros representantes. Entonces, más allá, digamos, el ejercicio, además de tener un propósito conceptual de cómo nos imaginamos ese desarrollo y ayudar a que una campaña adopte ese tipo de meta y de derrotero y todas las diferentes componentes que llegan hacia allá se alineen en ese sentido, es una cuestión de estamos construyendo la mentalidad ciudadana en torno a cómo debemos pensar el desarrollo sostenible, que empieza por involucrarnos en las decisiones que nos conciernen a través del proceso electoral. ¿Cómo han visto en ese análisis a las campañas? ¿Están todas muy verdes, muy naranja, muy, ¿cómo les dicen el amarillo que no es amarillo? ¿Ámbar o rojo? Ámbar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos angustiados? Antes de contestar es un poquito de la pregunta de antes, porque me parece también que obviamente es una propuesta bastante ambiciosa, pero que decidimos entre todos también juntar fuerzas y llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque pues sí creemos todos que los cambios sistémicos se dan de abajo para arriba, cuando la ciudadanía empuja, se informa, hace esto una prioridad, y de arriba para abajo, cuando los gobernantes no tienen otra opción y en términos económicos también es viable, ¿no? Es una combinación de muchos factores y queremos apostarle a eso, a un cambio sistémico real, donde la gente presiona y es tal la presión que hace que los gobernantes no tienen opción sino atender y que los mercados, las tendencias globales económicas van hacia allá y no podemos ser de los únicos países latinoamericanos que no estamos viendo esas tendencias y que seguimos entonces hacia un modelo de desarrollo que es obsoleto. Eso. Lo segundo es que no, sí estamos muy preocupados, muy preocupados. Sí. Las propuestas son ambiguas, son tibias, son tímidas, no, ni siquiera, porque uno dice, bueno, por lo menos mi propuesta a largo plazo es así, ambiciosa, y entonces me voy a encargar de desarrollar estos hitos sencillos en mi periodo de gobierno, pero ni siquiera no es ni una propuesta muy ambiciosa, ni una propuesta tímida, pero concreta y lograble. Y tampoco es propuestas sostenibles o ambientales transversales a todo. Entonces tienen un tema, pues, o por lo menos hay campañas que sí nos han manifestado, nuestro eje transversal es el medio ambiente, pero nuestra propuesta es maximizar las rentas petroleras a todo dar, maximizar la infraestructura a todo costo, limitar la participación ciudadana y los... Pues yo creo que toca ir poniéndole el nombre a las campañas, porque si vamos a enfermar a los electores, no podemos ponerlos a leer todos los documentos. Vámosle poniendo nombre a las campañas quienes podemos, porque eso ayuda mucho en el análisis, digamos. Por ejemplo, ¿qué campañas han dicho que el eje rector es el medio ambiente? Pues, por ejemplo, la campaña de Vargas Lleras. Es una campaña aparentemente muy ambiental, aparentemente que rige todo su eje programático de medio ambiente en el tema del agua y pretende hacer una secretaría, una instancia, una agencia, sí, es una agencia de agua para regir todo el ordenamiento territorial. Pero pues realmente eso es bastante cuestionable cuando tiene también unas propuestas de desarrollo tan tradicionales, cuando tiene una visión tan centralizada del poder, cuando priman por encima de todo aspectos de desarrollo económico sobre todas las cosas. Entonces ahí dices, pues son cosas que realmente no son compatibles. No pueden desarrollarse, no puedes tener un ordenamiento territorial basado en el agua y en las cuencas hidrográficas cuando estás minimizando y básicamente anulando la posibilidad de un territorio o de una entidad territorial de decir mi vocación es una vocación agrícola, no es una vocación minera. Así sea un plan de interés nacional, ¿no?
Y en ese sentido, ¿qué otras incoherencias han saltado? Porque yo creo que este tema que hemos hablado a lo largo de los últimos años de la preocupación porque el Estado colombiano tiende a regirse y a planear en silos, cada sector por su parte, tiende a reflejarse también en los documentos de campaña y en los especialistas de campaña. Entonces tienen un asesor agrícola, un asesor ambiental y casi nunca se sientan a pensar juntos en qué es lo que van a hacer. ¿Hay alguna que las haya impresionado por la armonía? Porque parece que se sentaron todos juntos, ¿o eso no es algo que estemos viendo aún? Pues en términos de impresionar, creo que no. Creo que es algo que se nota en todas las campañas, precisamente manejarlo muy por compartimientos, muy separado. Sí. Bueno, y una cosa es, Carolina, la incoherencia que es supremamente preocupante cuando estás diciendo que vas a hacer con la mano, pero borrando con el codo. Pero otra cosa que es más preocupante es que es bien poco frecuente ver que haya una comprensión de la oportunidad que la sostenibilidad significa para el país, porque muchas veces la gente tiene la impresión de que yo puedo tener un desarrollo económico próspero o puedo tener un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente y la equidad social. Entonces yo o maximizo la renta petrolera para que el Estado pueda tener más dinero o le doy voz a los territorios a través de mecanismos de participación, y las dos parecen ser completamente imposibles de congeniar. Y yo creo que una de las falencias más importantes y que habría que trabajar con mayor ahínco es que la sostenibilidad es una oportunidad, que realmente pensarnos en el siglo XXI, en las tendencias del siglo XXI, un ejemplo sencillo es la diversificación de nuestra economía para empezar a dejar de depender de las exportaciones de un par de combustibles fósiles que terminarán por quebrarnos. No es un problema que nos va a generar más pobreza, más riqueza, es un problema que nos va a generar mucha más pobreza. Vamos a ir al corte, volvemos en un par de minutos para seguir teniendo más información sobre lo que están proponiendo las campañas. Bueno, volvemos a entrarle a la carne de este debate y cuáles son estos temas que las organizaciones ambientales más importantes de este país están poniendo sobre la mesa para los candidatos presidenciales, y no solamente para los candidatos en este turno, por supuesto lo que sigue en segunda vuelta, sino yendo más allá, cómo piensan influenciar tanto el plan de desarrollo como la presión y la educación que piensan ejercer en la sociedad para que este tema de la sostenibilidad sea cada vez más importante en la agenda política a todos los niveles. Tenemos entonces 5 temas. Empecemos por ordenamiento territorial. María Alejandra, yo te confieso que yo no creo mucho en el ordenamiento territorial, pero siempre estoy dispuesta a que me convenzan. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes les dan a los candidatos en ese tema? Bueno, Carolina, lo primero es que los candidatos entiendan que el ordenamiento territorial se hace desde el territorio y con el territorio. Muchas veces se tiene la percepción equivocada, o hemos visto que el territorio se piensa desde la nación, desde el nivel central, y este es un error, porque Colombia es un país muy diverso con territorios muy diversos. Por lo tanto, el territorio debería pensarse desde lo local, teniendo en cuenta la vocación del uso del suelo de cada territorio, qué se puede sembrar ahí, qué industria es viable ahí, cuáles son las necesidades puntuales de las comunidades en esas zonas. Debemos pensar en cuál es el mejor modelo de gestión integral del territorio para que efectivamente Colombia prospere en estos temas y haga un uso más eficiente y efectivo de sus recursos naturales. Entonces, mi siguiente pregunta va a ser un reto para cada uno de los temas. Si te encontraras, María Alejandra, un candidato, cualquier candidato, 3 minutos en un ascensor y tuvieras que decirle qué hacer con ordenamiento territorial, ¿qué le dirías? Le diría que tiene que tener en cuenta las experiencias exitosas que existen en terreno, tener en cuenta las necesidades de las comunidades, tener en cuenta que existen mecanismos de participación, pero que esto no es un requisito más, sino que realmente las comunidades deben tener voz y voto en el uso de su suelo y su territorio, y que su concepto y su decisión y su voluntad es clave para poderlo ordenar de manera efectiva.
Isabel, el tema de cambio climático quizás es uno de los que más ha salido en los debates o que los candidatos, específicamente Petro, han puesto sobre la mesa con mayor frecuencia y ya como base de su programa. Es un elemento diferenciador. ¿Cuáles son las sugerencias de esta alianza en términos de cambio climático y qué le dirías a cualquier candidato en un encuentro corto? Lo primero que les diría es que no puede ser el elemento diferenciador de una campaña porque es central al desarrollo y no es posible que una campaña le parezca que ese es su tema y las demás lo dejen vivir con que ese es el tema de una campaña, porque realmente cualquier campaña que no lo tenga en cuenta está totalmente desviada de lo que debe ser el desarrollo sostenible en Colombia. ¿Qué le diría? Mire, el problema es que si usted no resuelve este problema, todas las otras metas de desarrollo que usted tenga en todos sus sectores económicos se van a ir al traste. Eso es así, la amenaza es de ese nivel. Entonces, ¿qué haría yo? Tres cosas que por lo menos mínimo tiene que hacer. Primero, tiene que tener un plan para diversificar la economía. Dependemos muy altamente de los combustibles fósiles, no solo en términos de la exportación, sino en términos de su uso a nivel doméstico, en particular en sectores que son más complicados de diversificar en términos del uso de la energía primaria, como el transporte y la industria. Entonces, diversificar la economía en ese sentido, hacia electrificarla y hacia, por supuesto, fijar una meta muchísimo más ambiciosa de penetración de las energías renovables no convencionales en nuestra matriz, son dos metas que deben ir de la mano. El otro punto es definitivamente controlar el uso del suelo, especialmente donde se está expandiendo la frontera agrícola, la deforestación, y ahora Angélica nos va a hablar más de ese tema. Es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia y también nuestro principal anclaje para la adaptación. Entonces, proteger los bosques realmente es crítico. Y lo tercero, aunque tenemos más recomendaciones y yo los invito a todos a visitar nuestra página web, ahora les vamos a dar la dirección y también la podrán encontrar a través del numeral Colombia Vota Sostenible. Van a ver todas las recomendaciones, pero la tercera es tenemos que diseñar incentivos económicos eficientes para incentivar tanto la reducción de gases de efecto invernadero como la construcción de resiliencia. Uno de ellos es el impuesto al carbono, pero hay muchos otros que se pueden adoptar. Uno de ellos es disminuir los aranceles a las importaciones de carros eléctricos, pero eso es una chiquitica. O quitar las importaciones de carros usados por ejemplo. O modificar los pliegos de licitación para que cualquier tipo de compra del Estado, en particular de flota, de transporte, tenga que ya cumplir con estándares, por ejemplo, internacionales o que ser la noticia de que Bancoldex ya no va a... Maravilla de noticias. Yo estoy ansiosa de saber cómo es que van a cambiar los pliegos para la licitación del Transmilenio, porque el alcalde Peñalosa dijo que efectivamente los iba a cambiar, pero no sabemos todavía el detalle de cómo. En fin, hay una gran cantidad de incentivos económicos. Si la economía no está alineada, difícilmente vamos a lograr los otros objetivos. Entonces esas son las tres cosas que yo haría. Angélica, dejaron la mesa puesta para el tema de deforestación. Eso es un tema en el que están pensando todos los colombianos y que desafortunadamente en los centros urbanos donde está gran parte de los votantes se siente muy lejano. ¿Qué le diría uno tanto a los candidatos como a los electores para involucrarse políticamente con la deforestación? Bueno, a nuestros electores, empezamos por ahí, es que no tenemos bosques, no vamos a tener agua. Y el agua sí que les toca directamente, absolutamente a todos, a las ciudades y demás. Tal vez un poco hacer esa relación entre no es algo allá perdido, es algo que realmente nos toca. Exactamente, va más allá. Y ¿qué les diríamos precisamente a estas personas que están ahora en esta posibilidad de llegar a la presidencia? Tal vez un poco hacia la apuesta al sector forestal. Colombia siempre ha sido considerado como un país forestal y efectivamente lo es, pero sin desarrollo forestal. ¿Qué es lo que necesitamos? Y ahí voy a tomar tu pregunta de si me encuentro a cualquier candidato, ¿qué le diría? Apuesta al sector forestal con normas claras, con conservación, pero también con una gestión forestal que tenga en cuenta a las comunidades. Realmente ellos hacen parte, viven de eso, hacen parte de Colombia. Entonces es un poco, no nos podemos ir a un extremo de no se ve, no se toca, tampoco nos podemos ir a un extremo de tenemos que aprovecharlo totalmente y vamos a desaparecer el bosque. Entonces es un poco hacia Entonces eso sería tanto incentivar plantaciones comerciales
cómo hacer un aprovechamiento sostenible del bosque. Efectivamente. Incentivos en ambos y sentidos. también, obviamente, una parte muy importante que Colombia ya le está apostando con su estrategia integral de control a la deforestación, que va mucho hacia el tema de cambio climático, en donde efectivamente hay una gran potencial de reducción de emisiones, porque volvemos a nuestro punto, claro, nosotros tenemos un motor muy importante de deforestación que es el tema de agricultura, pero también el tema de acaparamiento de tierras, es decir, ¿para qué se están perdiendo esos bosques? Y esas emisiones se pueden reducir y también se puede hacer una adaptación muy importante de cómo vivir con estos nuevos ecosistemas boscosos que el cambio climático nos deja. Silvia, el tema del cambio del modelo económico, pues del modelo de desarrollo no es un tema menor y quizás tiene capilaridad, por supuesto, en todos los otros temas. ¿Qué han pensado y qué está ahí en esa propuesta? Claro, el tema, la infografía o la discusión sobre modelos de desarrollo, siempre, todas las demás infografías nos llevaban al modelo de desarrollo, porque finalmente es como el gran pilar que tenemos que modificar. Entonces, para hacerlo muy sencillo, nosotros decidimos que pues teníamos como 3 puntos claves. El primero, incluir la biodiversidad como un eje transversal a cualquier modelo de desarrollo. La oportunidad de la biodiversidad, su conservación, ¿cómo se mete la biodiversidad? La biodiversidad basado en el fortalecimiento de las áreas protegidas y de su conservación. Como el verdadero oro de este país está ahí, en la riqueza biológica y en la oportunidad que tenemos de capturar y seguir manteniendo esos bosques. El número 2 clave de los modelos de desarrollo es fortalecer la gobernanza. Tiene que ser una gobernanza y es muy parecido como a lo que las demás han dicho, pero es cómo garantizamos que haya espacios participativos multisectoriales, multiactorales y que eso realmente redunde en una eficiencia legal e institucional mayor, pero no es digamos que desapareciendo la participación local que vamos a lograr una mayor eficacia, una mayor seguridad y una mayor legalidad en el país, sino es justamente diseñando espacios de participación local donde garantizamos esa gobernanza. Y el último es garantizar, fomentar mercados y sistemas financieros que realmente promuevan ámbitos sostenibles, ¿sí? Entonces, como nos imaginamos, o sea, yo le diría como a cualquier candidato como entre 2020 y 2030 necesitamos un país que priorice la biodiversidad, que valore los servicios ecosistémicos y que tenga una economía muy baja en carbono. Sí, serían como los 3 ejes. María Alejandra, me queda el tema del agua que por supuesto ha salido en las intervenciones de todas las colegas, pero ¿qué puntualmente están proponiendo? ¿Agencia, bueno, no agencia? ¿Vamos por allá? El tema de agua es transversal a todas las infografías. Creo que esta fue una de las temáticas más difíciles de abordar porque el agua está presente en los temas de deforestación, está presente en los temas de cambio climático, está presente en cómo nos imaginamos un nuevo modelo de desarrollo. En la infografía van a encontrar en detalle diferentes temas y pueden consultar, como dijo Isabel, en la página de internet que hemos creado para esto, que es www.mundotnc.org/Colombia Vota Sostenible como nuestro hashtag. Entonces voy a mencionar solo 3 temas puntuales de los que están en la infografía, pero pues hay muchos más. Lo primero es Colombia no cobra lo suficiente por el uso del agua que tenemos. Y eso que acaban de subir como 200% las tasas. Pero bueno, de 4 a 11 pesos. De 4 a 11 pesos, lo cual sigue siendo bastante insuficiente. Entonces, por favor, repitamos ese dato porque es que yo creo que a veces la gente no sabe. De 4 a 11 pesos por metro cúbico. Subieron las tasas del agua. Eso es lo que cuesta usar agua en este país, por favor. Entonces, digamos, una de las principales propuestas de política pública que tenemos en esta infografía es endurecer el recaudo y el cobro de la tasa por uso de agua. Muchas veces para las autoridades ambientales y para los entes que están obligados a cobrar esta tasa, termina siendo mucho más costoso el recaudo en sí que lo que llega por la tasa por uso de agua. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es invitar a utilizar mecanismos de alianzas público-privadas, como por ejemplo los fondos de agua, pero pues hay otros modelos en donde los diferentes actores que tienen presencia en una cuenca hidrográfica se junten y bajo el objetivo común de conservación de las cuencas generen alianzas y generen iniciativas de conservación y de reforestación de nuestras cuencas hidrográficas. Y lo tercero estaría orientado a un tema de educación.
Las personas en Colombia tenemos la falsa creencia de que en Colombia somos abundantes en términos de recurso hídrico, y eso es en parte cierto. Lo que pasa es que el agua está desigualmente distribuida en el país y por tanto muchas personas no conocen de dónde vienen sus fuentes de agua. Cuando abren la llave no conocen de dónde proviene el agua. Entonces este tercer componente o sugerencia estaría enfocado en términos de educación. Hay un tema que me parece de fondo, digamos, las propuestas se escriben en una campaña, llega un especialista, llega otro, el programático ahí medio junta, yo he trabajado en varias, más o menos me sé cómo funciona, y al final eso se tiene que traducir en un plan de desarrollo, y el plan de desarrollo es lo que se cumple. Por ahora tenemos que votar por uno sin saber cómo va a quedar su plan de desarrollo. ¿Qué es lo que a ustedes como individuas, les genera mayor credibilidad? Es decir, más allá del papel, nosotros vamos a votar por una persona que tiene un carácter, que puede tener una mayor o menor sensibilidad, que en su elección de fórmula, cómo ha hecho su campaña, a qué lugares del país ha ido. No les pregunto a quién le creen más, sino qué factores influencian la credibilidad de un candidato a sus ojos. Empiezo por Isabel. Sí, Caro, siempre tienes unas preguntas excelentes. Yo creo que hay tres cosas que influencian la credibilidad. La primera es que hay una combinación entre ser ambicioso y realista en su discurso. Una persona que es tan ambiciosa que no es realista suena que está prometiendo un montón de cosas que después no van a ser realidad. La segunda es que sea coherente dentro de su discurso y en sus acciones. Muchas veces estamos viendo a estas personas por las que vamos a votar durante años en diferentes tipos de cargos, unos más públicos que otros, y la coherencia en su actuar genera o no credibilidad, porque también es un poquito extraño para uno como votante cuando de repente la persona se convirtió en el superhéroe ultra sostenible y es como, pero ¿cómo así? O sea, usted lleva tantos años haciendo lo contrario. A llegar donaciones de los candidatos a Greenpeace, apuesto. Imagínate. Exacto. A título personal. Exacto, entonces eso sí es como, ¿cómo así? Bueno, esa es la segunda. Y la tercera, yo debo decir que de pronto es un poquito menos evidente, pero que a mí me parece fundamental, es de quién se rodea la persona. Porque una cosa que es fundamental para la credibilidad desde mi punto de vista es que una persona no sabe todo, ¿sí? Una persona no es experta en absolutamente todo, y yo como persona también, que soy ser humano, tampoco le puedo pedir a otro ser humano que sea experto en absolutamente todo. Reconocer que no sabe de todo, pero que para los temas críticos se rodea de la persona que sí sabe de ese tema y que la va a estar guiando de la manera apropiada. Y que probablemente va a acabar siendo el ministro que toma las decisiones. Por ejemplo, se ha dicho. Por ejemplo, entonces, para mí esas son las tres cosas críticas, más allá del papel, aunque aprovecho para decir que esta iniciativa de Colombia Vota Sostenible, hashtag Colombia Vota Sostenible, que esperemos todos estén activamente tuiteando y usando en sus redes sociales varias, no es solamente una cuestión de la campaña electoral. La idea justamente es que después de las elecciones vamos a estar con lupa durante el proceso de negociación, de diseño y negociación del Plan Nacional de Desarrollo y su implementación, haciéndole seguimiento para saber que esto no es como que nos importa hoy porque vamos a elegir, nos importa es porque lo que nos importa es que ocurra en la realidad. Perfecto. Angélica, ¿qué genera credibilidad a tus ojos? Bueno, pues definitivamente de acuerdo con muchos de los puntos que decía Isabel, coherencia, también un tema muy similar a lo que hemos dicho, que esté transversal en toda la campaña, que no sea simplemente decir las palabras claves en un momento específico, porque cuando tú empiezas a buscar cómo va el tema en todo su discurso, lo ves totalmente ausente. Es un punto súper importante. No sé si hay algo más que agregar, porque quiero entrar al chisme de quién rodea qué campaña, que me parece claro. Sí, pues agregaría también el tema como de la transversalidad, en el sentido en el que nosotros estamos muy acostumbrados a que los temas se desarrollan con
acciones puntuales, concretas. Por ejemplo, el tema ambiental, algunos candidatos dicen hay que fortalecer la legalidad, hay que fortalecer el tema de como de punidad, ¿no? Como hay que castigar. Control y vigilancia. Control y vigilancia, fuerza y control. Y los temas ambientales no pueden verse así. sí. Entonces invitamos a las votantes a dudar en esos casos, porque son temas complejos, son temas que tienen que ser transversales, que se trabajan en red, que se trabajan de manera integral, de manera sistémica. Entonces, legalidad sí, pero tengo que fortalecer la institucionalidad, tengo que invertir en temas de educación, tengo que invertir en temas de cumplir con mis compromisos internacionales. Entonces, cuando un candidato hable de manera transversal, no se preocupen si les parece confuso, pero si es confuso, quizás es porque sabe lo complejo que es y es realista. Eso me da confianza. Y lo otro es su experiencia previa. O sea, ¿qué hizo? ¿Dónde trabajó? ¿Y dónde nos demostró que realmente la sostenibilidad fue un eje de su trabajo? Entonces, echen un poquito de historia. Sí. A ver. Algo que agregar ahí. Creo que solo faltaría agregar que es muy importante también y que muchas veces tal vez no es evidente o no se mira, pero que para mí es importante, son los valores éticos y morales de los candidatos. ¿Quiénes son como personas? ¿Quiénes son como Que ahora seres todos humanos? son adalides de la lucha contra la corrupción. Obvio. Nunca han tenido ningún... ¿Quiénes son como seres humanos? Si son humildes, si son abiertos desde la sinceridad, si son abiertos nuevamente para ser receptivos en incorporar cosas que, como decía Isabel, no se las saben todas. No pueden pretender conocer de todos los temas y de un tema tan complejo como lo es el ambiental, tener la apertura y la humildad para ser receptivos y lograr incorporar lo que se requiere para un desarrollo sostenible de Colombia. De acuerdo. Carlos, yo quiero decir una sola cosa, y es que todo eso es buenísimo, pero le apunta también a una dimensión muy visceral del voto, que es importante, pero no es la única. Y uno de los propósitos de esta campaña sí es que estamos tratando de aportarle al voto informado en datos. Por eso es que www.mundotnc.org/Colombia Voto Sostenible es donde el votante que dice yo voy a ser juicioso o juiciosa, me voy a leer la cosa, vaya a ese website y lea, porque claro que uno tiene que ir más allá del papel, pero también es importante ver lo que está en el papel. Sí. Es difícil ese equilibrio entre Es difícil. credibilidad y... Porque la verdad, y yo me he leído todas las propuestas, acaban siendo cartas Santa Claus. Pues nunca una propuesta va a decir, mire, yo creo que es importante la adaptación, pero creo que hay que sacrificar algunos puntos de la adaptación por desarrollo económico. Eso puede ser lo que piensa un candidato o lo que piensa su equipo programático, pero no se puede poner en papel. Eso es dificilísimo. Yo por eso siempre vuelvo al carácter, aunque también sea visceral, porque me parece muy complicado que haya una mala propuesta de gobierno. Aunque el otro día estuve mirando una que tenía unas cosas terribles, pero no... ¿Cuál te nos preguntaste? Tienes que decir. No, pues esto ya está súper técnico y le pido perdón a la audiencia, pero había unas cosas de follaje mal escrito y la propuesta de Iván Duque anterior, que está muy bien asesorada esa campaña, porque está Rodrigo Suárez, que es un tipo del sector ambiental, que es muy pilo y que si gana Iván Duque, que va ganando, esperemos que le vaya muy bien. Pues no sé qué hace, que una googleada, pero había mecanismo de desarrollo limpio, que es un mecanismo que se acabó en las negociaciones internacionales hace mucho tiempo. Creo que ya lo corrigieron, pero quedó impreso por ahí unos errores básicos que solo probablemente nos afectan a nosotros, pero que hablan de la relevancia. Si uno pone al practicante 43 a hacer la plataforma, pues ahora, no he visto otros errores de esa naturaleza en otras plataformas, pero sí he visto en todos que tienen todo. Son como un volcado de información sin mucha priorización. No todos tienen todo. No todos tienen todo. Échalo, Isabel. No, yo creo que hay unas más completas que otras. Sí. Digamos, claramente, a ver, el primero que sacó De la calle. Sí. Y la propuesta de Fajardo son más completas que, por ejemplo, la de Germán Vargas Lleras. Y si estamos hablando de lo que es ser completo, ¿no? Sí. Y el volcado de todos el volcado de temas. y la de Iván Duque, o sea, claro que todos pueden hacer como una lista de Navidad, pues, de Papá Noel, pero yo sí creo que hay unas que claramente están más completas que otras y que para eso está justamente el website, para eso es esta campaña, es para que los ciudadanos vean que no todas están igual de completas y que no todas las listas de Navidad son igual de coherentes. Es decir, si uno en su lista de Navidad dice que viva
voy a tener una campaña para voy a priorizar la lucha contra la deforestación. Entonces pongamos ese ejemplo. Pero llevemos ganadería a la alta y llanura. Por ejemplo, entonces ese es exacto. ¿Quién va a llevar ganadería a la alta y llanura? ¿Tienen alguien claro? Además de la revista Dinero, a quienes ya regañé. No, es que esas propuestas son complejas, porque es que mover la frontera agrícola y decir que al mismo tiempo pues además que es que lo que hemos notado es que va variando de foro en foro, ¿no? Cuando está un foro con gente de un tipo es voy a luchar contra la deforestación, y cuando hay un foro de una gente de otro tipo es vamos a expandir la frontera agrícola en la orinoquía. Claro. Sí. Y vamos a garantizar la seguridad jurídica no importa qué. ¿No? Sí. Como que vamos a garantizar la posibilidad de la incorporación de empresas y que nuestra economía crezca a unos niveles increíbles, pero ¿qué costo tiene eso? A mí realmente, personalmente, sí me impresionó la propuesta de Fajardo Ambiental. Me parece que es una propuesta que me da confianza, pues que por lo menos digo, esto es lo que es. Digamos que pues todavía no es tan ambiciosa como nos gustaría, dada la inminencia del tema, pero es una propuesta juiciosa. O sea, por lo menos a la Carta del Niño y Dios se sentaron y dijeron qué presupuesto tenemos, vamos a sacar la plata de dónde, la vamos a poner de acá y vamos a sacrificar esto. La propuesta de la calle también siempre ha sido juiciosa, disciplinada y con datos. Es tan coherente que las fotos de la calle en la propuesta ambiental son entre arbolitos. Eso a mí me gustó también. Pues solo hay una propuesta gráfica. Y lo importante es que lo que pasa, por ejemplo, con algunas de las propuestas que uno ve en Vargas Lleras y en la campaña de Duque, es que vamos a luchar contra la deforestación. ¿Cómo? Incluso hay algunas de las propuestas de la campaña de Gustavo Petro que son así, que es vamos a dejar de depender del petróleo. ¿Cómo? Vamos a poner paneles solares en todo Colombia. Y yo creo que, les voy a ser honesta porque la gente se ríe de lo de paneles solares. Yo creo que la propuesta de paneles solares le ganó el voto Caribe por lo de Electricaribe. Este no es un tema menor y yo quisiera que eso fuera posible. Pero es que la propuesta es buena, pero sí. La pregunta es ¿de dónde? El cómo. ¿Cómo? Sí. Y sobre todo, ¿qué pasa? Y aquí ya me pongo técnica otra vez. ¿Qué pasa con las zonas que son lejanas, que necesitan de la electrificación de las hidroeléctricas, y de repente todo el Caribe se vuelca en paneles solares? Olvídense que haya luz en ningún otro lado de la Guajira, porque no va a haber un sistema eléctrico que lo respalde. Que nos quedan 2 minutos. ¿Cuál sería esa última recomendación, que además de visitar la página mundotnc.org/ Colombia Vota Sostenible. Colombia Vota Sostenible, y sobre todo yo creo que siguiendo el hashtag Colombia Vota Sostenible van a llegar a toda la información, no crean que esto es muy difícil. Además de eso, ¿qué le dirían a los votantes a un mes de las elecciones? Una rondita empezando de pronto por María Alejandra. Creo que lo más importante, como mencionaba Isabel hace un rato, es documentense, lean, infórmense, por favor busquen y traten de que su voto sea informado. Estamos aún a tiempo de revisar las temáticas más importantes para que Colombia llegue a un desarrollo sostenible, y creo que lo más importante es votar de forma documentada e informada. Sí, yo les diría a los votantes que se involucren. O sea, de nuestra presión como ciudadanos depende que ellos nos paren bolas, que ellos también estudien, sean más juiciosos con sus propuestas. Sí, definitivamente el tema es informarse y no dejarse llevar solamente por una fuente. Hay muchas opciones, mire muchas cosas, no solamente tan visceral el voto. Yo diría, de su voto hoy depende su futuro corto, mediano y largo. Entonces piense que ese futuro depende no solamente de que usted esté en paz, de que usted esté bien, de que usted tenga salud, tenga recursos, tenga trabajo, tenga una economía que funciona. Eso es que su voto sea sostenible. Me regalaron un minuto más. Yo voy a agregar un consejo más, y es: yo creo que es importante no votar por el miedo en ninguno de los dos casos. Digamos que la segunda vuelta se diseñó para que uno en la primera vuelta vote en quien cree. Hay tiempo para el miedo después. Y eso, hoy estábamos hablando en semana, esta va a ser una elección asustadora. Yo no sé cómo quitarle a la gente el miedo con digamos, estos mundos paralelos entre el castrochavismo y pero mi sugerencia es: se creó la segunda vuelta en este país para que no votáramos con miedo en la primera. No voten con miedo. Muchísimas gracias a estas mujeres maravillosas. Sigan la información, hashtag Colombia Vota Sostenible, semana también Vota Sostenible. Tengan una excelente semana y nos vemos el próximo viernes.